capítulo número 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas. Ahí llegamos. Crónicas, capítulo 5. No sé cuántos están vislumbrando el día. A lo mejor a algunos ya se le acabaron los pesares y las quejas. Nadie dijo amén, o sea que aquí hay mucha alma en pena todavía. Entonces, espero que esta palabra sea de aliento para ti, ¿verdad? En el domingo pasado estuvimos hablando sobre las preparaciones en cuanto a esto de la victoria, porque mucha gente declara victoria en sus vidas, pero ignoran que para poder experimentar esas victorias necesitamos ser proactivos. Y la semana pasada hablamos acerca de este fenómeno, ¿verdad? Preguntábamos nosotros la semana pasada, ¿cuántos desean la gloria de Dios? Y explicábamos cómo es que esa gloria exige que primero haya orden. Entonces, para que pueda haber una experiencia de gloria, necesita haber orden. Ya por poco me caigo y me pasó el domingo pasado, así que déjame. Amén. Mira qué interesante que mientras yo estudiaba en mi casa, yo decía, yo no he terminado el tema de lo que es la gloria de Dios. Y dije, bueno, pues por aquí vamos a seguir un domingo más. Así que si usted me lo permite, seguimos en esto porque estoy seguro, de hecho estoy convencido de que Casa de Gracia está experimentando cosas poderosas y que hay un trato de Dios muy especial con nuestra casa. Si usted está aquí y usted ha decidido hacer de Casa de Gracia su casa para adorar y para congregarse, felicidades, es un tiempo muy emocionante en la historia de nuestra casa. Hemos vivido altas y hemos vivido bajas, pero estamos en un momento muy bueno dentro de la historia de nuestra casa. Para poder asimilar y para poder enfrentar los nuevos retos que vienen, es necesario que usted y yo tengamos la data, estemos bien informados acerca de lo que Dios desea hacer con nosotros. Y usted va a ver en la Biblia que siempre que Dios se dispuso a hacer lo que Él quería hacer, primero trajo orden y luego trajo su gloria. Así que en el día de hoy yo quisiera hablar acerca de esta historia que nos va a ayudar a poder entender todavía un poco más profundamente la importancia de la gloria de Dios en la vida del creyente y el prerequisito a esa gloria. Yo quisiera leerles Segunda de Crónicas, capítulo número 5, y quiero leer en el día de hoy todo ese capítulo, si usted me lo permite. Dice: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron, diga conmigo, se congregaron. Con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera,
y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho un pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Nuestro texto para hoy, aquí va, el 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos, diga conmigo, a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Padre, yo te doy gloria y te doy gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Yo oro, Maestro, que tú hables a nosotros, tu iglesia, Dios. Como de costumbre haces, Señor, nos humillamos y nos sometemos al consejo de tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a convertirnos no solamente en oidores, sino en hacedores, practicantes activos de tu palabra maravillosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Quiero, antes de comenzar, leerte una versión diferente que tengo del verso número 11. Porque creo a bien tener esto en su justa perspectiva, donde dice en el verso 11, en tu Biblia, ponlo por ahí, el versículo 11 que tienes, no hay problema, porque quiero hacer una aclaración. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, entonces, luego dice, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados, y luego dice, ¿qué? Aguántalo ahí, y no guardaban sus turnos. Eso de momento como que uno dice, parece que estaban en fila india. ¿Qué sucede? Bueno, en la Biblia textual, te lo quiero leer de ahí, dice ese paréntesis, porque todos los sacerdotes presentes se habían santificado, y aquí dice, sin tener en cuenta las clases. En la versión inglés, que me encanta como lo dice también, dice, they had consecrated themselves regardless of their divisions, sin tener en cuenta sus divisiones. Entonces, creo que es menester, ¿verdad?, que arrojemos luz, porque basado en esto queremos hablar en esta mañana. El tema, ¿verdad?, que queremos tratar, habla de algo que creo que es crítico en un momento como este, en nuestra iglesia, donde nos movemos hacia enfrente, no solamente en la vida de esta casa, sino también en las vidas de cada uno de ustedes como creyentes. Lo primero que quiero decir es que Segunda de Crónicas, capítulo número 5, es un servicio de alabanza y adoración ante el Señor. Y todo esto que sucede está marcando la pauta para la dedicación del templo de Salomón. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar en donde la gente se congregaba para ir a traer sus sacrificios, sus ofrendas, pero también para escuchar, ¿verdad?, acerca de
la ley de Moisés, acerca del mensaje. Allí era lo que se puede catalogar como el lugar del jangueo divino, el lugar donde la gente iba a estar para experimentar y ser expuestos ante la gloria del Señor. Y hay que hacer énfasis, por favor note cómo es que se hace énfasis en el hecho de que había unidad en su adoración. Él dice que aunque había un montón, mucha gente congregada, dice que estaban todos los sacerdotes. ¿Ve? Dice cuando los sacerdotes, la versión original dice cuando todos los sacerdotes, o sea, todos ellos se juntaron sin importar sus divisiones. Ahora bien, cuando hablamos de los sacerdotes, ¿verdad? Creo a bien traer un poco de luz acerca de este tema. El sacerdocio en el pueblo de Israel estaba dividido en 24 divisiones. Y estas 24 divisiones de sacerdotes se rotaban en los servicios que habrían ellos de hacer. De manera que dependiendo en qué grupo usted estaba, si usted era un levita o era un sacerdote, dependiendo en qué grupo usted estaba, usted se le asignaba qué tareas sacerdotales usted habría de hacer. En otras palabras, usted era parte de los 24. De manera que usted podía decir quizás en algún momento, yo soy parte de este grupo. El otro podía decir, yo soy parte de este grupo. El otro podía decir, yo soy parte de este grupo. Entonces el uno decía, como yo soy parte de este grupo, me corresponde hacer esto. El otro, yo soy parte de este otro grupo, mi tarea y mi responsabilidad es esta. Ahora bien, en el momento en que tenía que venir el pueblo a adorar a Dios, se acababan las responsabilidades individuales y cada uno de estos 24 se convertían en uno solo para poder traer a Dios su mejor adoración. Así que eso está maravilloso. Quizás alguna persona, ¿verdad?, podría decir, hoy, ¿a qué parte o en qué ministerio sirves en la iglesia en donde te congregas? ¿En qué área estás? Alguno podría decir, yo trabajo con los ujieres. Otro podría decir, yo soy líder de hombres, líder de mujeres. Estoy en el grupo de adoración, ¿verdad? Si estabas en una iglesia como la que pastoreaba mi papá en Arecibo, Puerto Rico, él tenía de toda clase de comités. Mi papá tenía hasta un comité que se llamaba el Comité de Asuntos Mortuorios. Ese era el comité que se encargaba de que cuando se moría alguien, ellos se encargaban de comprar las galletitas, el chocolate, los quesos. Usted sabe que para nosotros los hispanos, cuando se muere alguien, lloramos la partida, pero hay que janguear y hay que, ¿verdad? Se juega dominó y se hacen chistes Dios del cielo. No se asusten, todavía ese comité no lo voy a poner en Casa de Gracia. ¿Verdad? Mi papá tenía una congregación muy extensa y muy amplia y ya muchos se le estaban muriendo dentro de la congregación y pues ya lo llamaban demasiado de mucho para los funerales y él tenía que estar encargado de organizar todo. Él dijo, yo voy a organizar un comité y le llamó Comité de Asuntos Mortuorios. En el nombre del Señor, ese comité no va a estar en Casa de Gracia por lo menos en un par de años. ¿Alguien dice amén a eso? Ay, santo Dios. Ahora bien, todas esas divisiones, de todos esos departamentos, de todas esas responsabilidades sacerdotales venían a tener un fin y eran identificadas por la unidad en el momento en que el pueblo habría de adorar. Note por favor lo que dice en el verso número 13 de Segunda de Crónicas. Quiero leerlo. Verso 13 dice: cuando sonaban pues las trompetas, y aquí está la palabra, y cantaban todos ¿a qué? Cantaban todos a una. Note como nuevamente
en este relato se menciona la palabra a una voz, o sea que había un unísono, había una armonía, estaban todos en la misma página, estaban todos con una misma voz, que estaban todos como una sola persona. Esto es una de las cosas que yo oro para Casa de Gracia. Que cada persona, mire, desde el estacionamiento de allá afuera, que podamos ver cumplido cuando el salmista decía, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Usted debería venir con expectativas terribles a la iglesia Casa de Gracia. Desde que usted viene de camino, Señor, no puedo esperar a lo que tú vas a hacer conmigo hoy en Casa de Gracia. No puedo esperar a poder adorar corporativamente, a poder exaltar tu nombre y a recibir lo que tú quieres que yo escuche. Entonces, durante este servicio me resulta particular, el verso 10 nos dice que lo único que había en este servicio era un arca que tenía unas tablas. Tenía las tablas de Moisés. Estas fueron las tablas que Moisés puso adentro del arca, allá en el monte Horeb, cuando Dios hizo un pacto con los israelitas luego de que salieron de Egipto. De modo que en preparación para el servicio traen esta pieza llamada el arca del pacto. Y adentro del arca habían dos tablas, iba a decir dos tabletas, por poco se me va esa. Habían dos tablas, ¿verdad? Que se conocen en el día de hoy como ¿qué? Los 10 mandamientos, no se asuste. Esas dos tablas de la ley, ¿verdad? Se conocen como los famosos 10 mandamientos. Eran dos tablas porque, mire, una de las tablas tenía la responsabilidad del pueblo en cuanto a Dios. Esa era una de las tablas. Por ejemplo, en esa tabla, ahí estaba, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Ahora, la otra tabla tenía que ver con la responsabilidad del pueblo para con la gente. No robarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? No codiciarás. Entonces, una tabla era que tenía que ver con la relación vertical, con la relación con Dios, y la otra tabla tenía que ver con la relación horizontal, la relación con nuestros hermanos. Así que me interesa eso, ¿verdad? Porque hace como 3 años nosotros hablamos aquí de cómo es que lo primero que Dios sana son nuestras relaciones horizontales, perfecciona nuestra relación vertical para luego poder experimentar su gloria. Entonces está conectado todo de una manera muy linda. Ahora bien, ellos están trayendo esta arca de nuevo al lugar santísimo. Están celebrando por el hecho de que el arca nuevamente está en el templo. Este arca que se llamaba el arca del pacto. Estoy trayendo muchos términos hoy, pero es bueno que los traigamos porque hoy en día se han abusado los términos de arca, pacto. Hoy en día por ahí se abusa con esto de los pactos y se le dice a la gente, pacte con Dios. En otras palabras, cómprale a Dios lo que tú necesitas, tu milagro. Es como si son dispensarías, colmados, ¿verdad? En donde usted puede entrar y decir, Señor, $1,000 para que me sanes de la diabetes. Entonces, mira qué interesante, por favor. Imagínate que Dios te sane de la diabetes, pero no trabajes tú con tu adicción a las tortillas y al arroz. Entonces, Dios te sana de la diabetes, ¿qué te va a pasar al año? ¿Vas a volver a caer en qué? Sonríase que el Señor le ama. ¿Verdad? Porque, bueno. Un pacto, escúcheme bien, porque en esta casa por lo menos, usted nunca va a escuchar aquí, por lo menos que esté yo presente, yo nunca permitiría aquí que nadie venga a estar tratando de venderle a usted un pacto. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de antes Dios hacía pactos con el hombre
pero no hay ni un solo pacto en donde el hombre tuvo que opinar algo en cuanto al pacto. El pacto era, Dios decía y el hombre cumplía. Apúntase en el ejército de los Estados Unidos y llegue a las clases de entrenamiento y dígale a su nuevo sargento que lo está entrenando, no, es que yo tomo el arma de manera diferente, es que así yo no lo hago, a ver qué te va a decir. Entonces es importante que entendamos, ¿verdad?, que cuando hablamos de pacto, en el Antiguo Testamento era lo que Dios decía que se iba a hacer y que el hombre habría de cumplir. En los tiempos de hoy estamos viviendo en una era donde Jesucristo hizo el pacto eterno y el pacto perfecto. Ese pacto está completo y está acabado, es íntegro y no le falta nada. Por eso es que aquí no te invitamos a que tú traigas una ofrenda para que Dios haga algo en beneficio tuyo, porque aquí predicamos que tú no tienes que pagar lo que ya por gracia te ha sido entregado. Si le sirves a Cristo, tienes todo el derecho de orar por tu sanidad, de orar por la sanidad de tu hermano. Tienes todo el derecho de ver la provisión de Dios en tu vida, porque ese fue el pacto que Dios hizo para con nosotros. ¿Y por qué si tengo el pacto de la bendición no siento, mi cuenta está ahora mismo en negativo 37? Venga por favor al discipulado para explicarte qué es lo que está pasando, y créeme, el problema no está en la palabra ni en Dios. Oiga bien, por mucho tiempo el pueblo de Israel andó sin pacto. En otras palabras, corrían sus vidas, llevaban sus vidas como ellos querían, haciendo sus propias decisiones independientemente de Dios. Y mientras ellos se apartaban del pacto que Dios había hecho con ellos, el caos era seguro. Cuando ellos regresaban al pacto acordado, entonces la bendición de Dios comenzaba a fluir. Una de esas bendiciones era el hecho de que su presencia se habría de hacer manifiesta en medio de ellos cuando ellos estuvieran operando como uno solo en cuanto a su adoración. En otras palabras, la unidad traería la presencia de Dios y la desunidad produciría la ausencia de Dios. Esto es un punto muy importante dentro de este mensaje. Dios te está diciendo, si estás unido, yo me aparezco en medio de ti. Si no hay unidad, yo me desaparezco de en medio de ti. Eso no quiere decir que Dios se vaya, porque todos aquí sabemos que es imposible que Dios se vaya, porque Él lo habita y lo llena todo en todo, pero en tu experiencia personal sientes que realmente no hay nada sucediendo. Cuando estaba estudiando de cerca esta palabra, ¿verdad?, y vi que en el servicio de adoración ellos vinieron sin divisiones, en otras palabras, sin sus diferencias, sin que sus problemas que los dividían fuesen un impedimento. Hay que entender que en medio del pueblo siempre va a haber gente dividida, porque aquí siempre va a haber diferencia de opiniones en cuanto a muchos temas. Es posible que aquí haya gente que, ¿verdad?, me perdonan, pero haya gente que tengan diferentes ideas políticas dentro del pueblo de Cristo. Hay gente que están en favor de Trump y hay gente que están en contra de Trump. Hay gente que no saben qué pensar ya de él, porque no saben qué se esperan que venga después o que venga siguiente. En cuanto al tema del deporte, hay diferencias de opiniones. Yo hace poco estuve predicando en un lugar donde tuve la oportunidad de platicar con una persona luego del servicio
que me estuvo preguntando acerca de un equipo bueno, no quiero dar mucho detalle, ¿verdad? Pero era un equipo, un equipo y vio que pasaba otro con una playera de otro equipo. Y lo miró de arriba abajo y no sé qué hace aquí, está en la iglesia. Dios también ama a la Cruz Azul. Ya les dije, ¿verdad? Dios ama el Cruz Azul. Óigame. Dios quiere que usted entienda que las diferencias políticas, las diferencias deportivas, las diferencias de opiniones, todo eso llega a un fin cuando venimos aquí a adorar a Dios. Respetamos las diferencias. Respetamos aquí, ¿verdad? Las comidas típicas de cada país, y cada país dice tenemos la mejor comida del universo. Todo eso se respeta, pero en el momento en que venimos a adorar a Dios hay un prerequisito, y es que necesita haber unidad en el pueblo si deseamos experimentar su gloria manifestada en nuestras vidas. Por favor, quiero que visitemos, mire lo que sucede en el versículo número 13. Dice allí el versículo número 13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalo y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, aquí está, porque Él es bueno, porque su misericordia es ¿para cuándo? Porque su misericordia es para siempre. Vamos a entender por favor lo que está pasando aquí. Todos llegaron al mismo lugar para adorar. Gente, individuos con diferentes ministerios, con diferentes responsabilidades, quizás de distintas clases sociales, pero en el momento de adorar nada de eso importaba. Lo único que importaba en ese momento era darle la gloria a Dios, y cuando lo hicieron a una sola voz. Esto era una congregación unida que se había puesto de acuerdo para darle la gloria a Dios. Ahora, como a mí me gusta interpretar los términos, si yo le pregunto a usted, ¿qué es darle la gloria a Dios? ¿Qué es eso? ¿Verdad que cuando lo piensas de momento uno espera, decir aleluya y gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor? Eso, ¿qué es? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Darle la gloria a Dios. ¿Qué onda con ese término? Bueno, darle la gloria a Dios en su significado, ¿verdad? Más sencillo es hacer de Dios la gran cosa, es magnificarlo, es promocionarlo, es ponerlo en un lugar donde usted pueda jactarse acerca de Dios, porque gloria tiene que ver con jactarse. Por ejemplo, cuando Pablo dice he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, y él más adelante dice yo me glorío en mis ¿qué? Debilidades. ¿Usted sabe lo que le estaba diciendo? Esa palabra gloriarse se interpreta literal del griego como jactarse. ¿Usted sabe lo que es jactarse? En mi país a eso le llaman echárselas. ¿Qué echón es? No sé cómo le llaman en México. Una persona que da alardes, que se cree muy. Como que mira nomás, mira. Eso es lo que Pablo dice que él hacía con sus debilidades. Pero él dice ¿por qué? Usted sabe que eso no se ve hoy en día, ¿verdad? Hoy en día la gente siente vergüenza por sus debilidades, no se atreve a hablarlas, porque sabe que hay 2 o 3 esperando a ver de qué pata es la que cojea, para saber cómo criticarte, para saber cómo señalarte, para saber cuando tenga que decir algo de ti, ¿verdad? Mucha gente cuando le preguntan, ¿tú no te acuerdas de fulano? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Sí, él venía a la iglesia por mucho tiempo. No me acuerdo. Tremendo, hermano, se pasaba cantando, se pasaba adorando. No me acuerdo. Ayudaba en la iglesia. No me acuerdo. Que se las pegó a su mujer. ¡Ah, sí, ya sé!
Pareciera ser que nos acordamos solamente ¿de qué? De lo negativo. Cuando Pablo hablaba de sus debilidades, Pablo hablaba de manera transparente. Y él decía, no solamente acepto que tengo problemas, no solamente acepto que tengo un aguijón que a veces me gana y a veces me doblega, porque decía, a diario llega y me abofetea. Pero ¿sabes una cosa? He orado al Señor y le he dicho, quítame esto. Yo no sé si aquí hay alguien que le haya dicho, Señor, si tú me quitaras este mal genio, si tú me quitaras estos celos endemoniados que tengo, si tú me quitaras este vicio sexual, si tú me quitaras este problema. Y Dios te dice lo que mismo le dijo a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, yo he tenido que aprender a contentarme. En otras palabras, me cansé. Me cansé de rajarme, me cansé de sentirme horrible, me cansé de frustrarme, porque el problema con el pecado es ese, te produce frustración, te estanca. Pero Pablo llegó un momento en que él entendió quién él era en Cristo. Y él dijo, no te preocupes, yo sé que yo soy humano. Y dijo, yo me he jactado. En otras palabras, mira, este es mi problema. Y qué bueno que la Biblia nunca dijo cuál era el problema. Sí, porque aún él poniéndose como ejemplo, si hubiera dicho el problema, olvídese. Que eso era como darle licencia para pecar a los que tuvieran la misma debilidad. ¿Lo ves? Seguro, yo puedo apostar, si Pablo lo hacía, se pasaba apostando allá con los perros y los camellos allá en Jerusalén. Pero la esencia de esto es que él dijo, yo me he aprendido a jactar. ¿Por qué? Porque cuando me veo débil, su poder sigue perfeccionándose en mi vida. Cuando fallo, me veo más fuerte. ¿Tú sabes que eso frustra los planes del diablo? Porque lo único que el diablo tiene es el hecho de que te sientes mal y te quieres esconder detrás de una piedra. Cuando él descubra de que ya eso no tiene parte ni suerte contigo y que cuando vuelvas me perdona la palabra de domingo, a escocotarte, cuando vuelvas a caerte y cuando vuelvas a fallarle, tú puedes estar seguro que la Biblia dice, si 7 veces cayere un justo, Jehová le habría de levantar, y que eso no es licencia para que sigas pecando, sino que produce en ti el querer ser mejor. Se le acabaron los cartuchos al enemigo. Hice un paréntesis ahí, vuelvo otra vez al bosquejo. ¿Qué te estaba diciendo de lo que es gloria? Jactarse. Cuando usted glorifica a Dios, es frontear de Dios. Por eso es que me gusta cuando, mira lo que hizo Dios. Usted está jactándose. Mira lo que hizo Dios. Yo era un bueno para nada. Yo era esto, yo era lo otro. Pero mira lo que Él hizo conmigo. Yo no merecía estar aquí. ¿Ve? Yo no sé si hay alguien que se identifique con esto. Que el lugar en donde estás hoy realmente no te lo merecías. Que la esposa que tienes no te la merecías. Que el esposo que tienes no te lo merecías. Que el trabajo que tienes no te lo merecías. Pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces, glorificar a Dios es poner a Dios en un pedestal. Espérame, déjame explicarte esto mejor. ¿Qué es lo que más te apasiona? Alguno dirá, me apasiona el soccer. ¡Oh! Entonces, en el momento en que comiences a hablar de Dios como hablas del soccer, ¿no notaste la última jugada que hizo el Chicharito? Mírala, la tengo aquí en repetición en YouTube. Le das play, mírala. Pero no te atreves a decir, mira el mensaje que trajo el pastor el domingo. Míralo. Ah, espérame. Tú pensabas que era todo lindo hoy, ¿verdad? Es que esto te tiene que apasionar. Hasta que este evangelio no te apasione. Por eso es que el reto está aquí en que tú descubras cuál es tu pasión. Y esa pasión que tienes se puede convertir en tu ídolo si te apasiona más que Cristo. Entonces,
Glorificar a Dios es que es magnificarlo. Cuando tú magnificas, cuando tú pones una lupa, ¿sabes lo que es una lupa aquí todo el mundo? Cuando usted pone una lupa encima de un objeto, ¿el objeto crece? No, el objeto tiene el mismo tamaño. Lo único que la lupa hace es agrandarlo a tus ojos. Lo único que la lupa va a hacer es ayudarte a ver lo que estás tratando de ver de manera más clara, de manera más grande. Oye bien, eso fue lo que el salmista dijo cuando en el Salmo 34 él dijo, Salmo 34, 3, exaltad a Jehová conmigo, engrandezcamos a una su nombre. Él está diciendo, engrandeced a Jehová, magnifícalo conmigo. Vente, ayúdame, vamos a magnificar a Dios. Está hablando de glorificarlo. Vamos a permitir que Dios se haga grande en medio de nuestra situación. Si sigues viendo tu situación más grande, tus temores, tus problemas más grandes, no lo estás viendo magnificado, pero cuando lo ves más grande, lo que el salmista está diciendo es poderoso. Él está haciendo un request. Él está pidiendo al pueblo, hey, ayúdenme, vamos a magnificar a Dios, pero luego dice cómo, lo vamos a hacer a una. El que escribió ese salmo era un músico. Cuando él dice exaltemos a una su nombre, es un término musical. En inglés se le llama in one accord. No estoy hablando de un auto, estoy hablando de un acorde musical. Él dice, ayúdame a exaltar a Dios en la misma nota musical. Aquí en Casa de Gracia tenemos unos cantantes maravillosos. Gracias, Olga, Dios mío. ¿Tenemos o no tenemos cantantes maravillosos? Oye, lo más difícil que hay para hacer en un grupo de coro no son las voces diferentes. Cualquiera puede aprender a hacer soprano, tenor, barítono. Cualquiera puede aprender a hacer todo eso, altos. Lo más difícil que hay para hacer en una coral, por ejemplo, 50 voces que se unen, lo más difícil que hay para hacer en una coral es lo que se conoce como la una sola voz. ¿Sabe por qué? Porque ya ahí no están cantando en diferentes tonos para que mezcle y se oiga bonito. Cuando se canta una sola voz quiere decir que si son 50, se oye como una sola voz. Es muy difícil lograr esto porque el líder tiene que lograr que 50 personas respiren al mismo tiempo, corten las sílabas de la canción al mismo tiempo, que ellos hagan yo le llamo el gorgojeo, ¿cómo se llama? El vibrato, que ellos vibren su voz al mismo tiempo, porque si hay alguien que no está vibrando la voz, y hay otro, se oye como un reguero, no se oye como una sola voz. O sea que 50 personas tienen que respirar al mismo tiempo, dividir las sílabas al mismo tiempo, vibrar la voz al mismo tiempo. Es algo muy difícil. Y aquí está el salmista diciendo, Padre, madre que me escuchas, hijo que me escuchas, vamos a magnificar a Dios, pero vamos a hacerlo a una sola voz. Estaba hablando del concepto de la unidad. Y si es difícil hacerlo en las corales, es mucho más difícil hacerlo en nuestras congregaciones. En otras palabras, tú sabes cuán difícil es que yo vea por lo menos a 5 que llegaron de acuerdo para adorar a Dios un domingo. Cuando yo tengo 5 nada más, yo gozo. Y yo los escucho, yo estoy ahí de frente mirando a los muchachos, pero yo estoy con mis antenas parabólicas, oye, mira, está adorando fulano y su gloria a Dios, los tengo regados por algunos sitios. Yo, Señor, que se contagien de la alabanza. Cuando 5 llegan a adorar, yo me gozo el servicio. Yo me pregunto si podrá ser que algún día yo veré mi sueño realizado y que cada persona que entre por ese lugar llegue diciendo, yo no vine aquí a ver cómo tú estás, yo no vine aquí a enterarme de lo que ha pasado con tu vida toda esta semana. Hoy yo vine aquí a adorar a Dios. Vine enfocado a llevarme lo que Dios quiere que yo me lleve. Pero sabemos que esto es una disciplina que conlleva de mucho sacrificio y mucha determinación.
magnificar a Dios, glorificar a Dios, es hacerlo ver más grande. Y que quede claro, como dije ahorita, el tú magnificarlo no hace que Dios crezca, hace que tú lo veas más grande. Imposible que Dios crezca porque Dios es más grande que la suma total de su entera creación. Todavía el hombre no sabe ni siquiera cuán grande es este universo. Siguen descubriendo, ¿verdad? Galaxias y más allá de lo que antes se había pensado. Y si fue Él quien lo creó, entonces Él es más grande que todo eso. Así que dice la palabra que ellos vinieron juntos a glorificarle y a hacer de Dios algo grande, a magnificarlo. Y vinieron juntos en unidad a una sola voz. ¿Y qué fue lo que vinieron a decir? Mira lo que vinieron a decir a una sola voz. Él es bueno y su amor es para siempre. Por favor, note la diferencia. Óigame bien. Cuando usted viene a la casa de Dios a adorarle, es posible que tus circunstancias no estén todas bien. Es posible que tus circunstancias no estén a favor de ti. De hecho, es posible que hoy llegaste aquí y no estés particularmente feliz en este momento. Pero ellos no vinieron a exaltar y adorar sus circunstancias. Ellos vinieron a adorar a Dios por encima de sus circunstancias. Porque la verdad del caso es que no todo el mundo está bien todo el tiempo. No todo el tiempo todo está bien y somos felices y somos alegres. Imagínate si tu adoración va a depender de cuando te sientes feliz o cuando te sientes alegre. Por eso es que yo tengo un miedo terrible cuando alguien me dice, yo adoro a Dios cuando lo siento. Yo no puedo ser hipócrita. Eso es una justificación para no adorar, para no alabar. Es que yo no puedo ser hipócrita. Es que tú no vienes aquí a adorar a Dios basado en tus emociones o en tus circunstancias. Tú vienes aquí a adorarlo basado en quien Él es. Y quien Él es va por encima de tus circunstancias. Por eso es que Job tenía la clave de todo esto. La adoración de Job para con su Dios no estaba basada en las circunstancias. Porque si alguien tenía excusas para no adorarle, era Job. Teniéndolo todo, se le murieron sus hijas, se le murieron sus hijos, perdió su riqueza y cuando lo había perdido todo le empezó a dar lepra, se le estaba cayendo la piel. La mujer de él cuando lo vio le dijo, mira cómo estás, mijo, te hace mejor, maldice a tu Dios y muérete. En el momento en que él bien pudo estar de acuerdo, hubiera estado justificado, ¿qué le dijo él? Como mujer fatua, has hablado, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo bendijo teniendo y lo bendijo en la nada. Dime, ¿tu adoración es circunstancial? ¿Tu gozo será circunstancial? Yo estoy cansado de llamar a 2 o 3 por ahí, preguntarle, oye, hace tiempo que no te veo. Ay, pastor, es que el enemigo me ha dado. Y yo me los imagino con la trompa parada, porque ese soy yo. Yo no tengo videollamada con muchos. Pero yo me los imagino. Pues pastor, es que el enemigo me ha dado duro. Y en el momento en que más necesitas de Dios es en el momento en que te enojas y no quieres venir al lugar donde realmente puedes obtener tu libertad completa, total y toda. Una de las cosas más importantes, ¿verdad?, que puedes hacer, particularmente cuando las cosas no están marchando bien en tu vida, es que te recuerdes de lo bueno que Dios ha sido tantas veces anteriores. Porque es que tendemos a ver simplemente lo malo, todo me va mal, empiezo un negocio y termina mal, y empiezo el otro y termina mal, y Dios no me avanza a bendecir. Yo no puedo entender y ver al Dios que me están predicando en Casa de Gracia
para mí yo creo que aplica diferente el evangelio. No, no aplica diferente. Es que Dios no puede meterse en este negocio de que tú le adoras y tú estás bien con Dios y las cosas te salen bien a ti. Dios no quiere que tu alabanza sea circunstancial, de la misma forma en que tú no quieres que tu esposa te ame simplemente porque tengas una buena cuenta de cheque. Tú quieres adorar a Dios por encima de tus circunstancias. Entonces dice la palabra, sigue el versículo 3 y dice que cuando adoraron a Dios, y permítame, de hecho la versión original dice que cuando juntos alabaron, hay una diferencia muy marcada entre alabanza y adoración. ¿Está bien? Hoy siento que este mensaje era como que para muchos músicos por ahí, pero bueno. Hay una diferencia muy marcada entre lo que es la alabanza y la adoración. ¿Tú puedes adorar en silencio? ¿Tú puedes adorar en tu corazón? ¿Tú puedes adorar sin decir ni siquiera una palabra? ¿Cuántos aquí han adorado en su trabajo? Te va mal todo y tú en tu mente, Señor, te adoro. Consúmela, pero te adoro a ti. Alguien aquí ha tenido que orar así de emergencia en el trabajo, ¿verdad? Padre, te la llevas o te la envío, pero tú puedes adorar, óyeme, tú puedes adorar simplemente con escuchar este mensaje y hacer así. Tú puedes adorar Tú puedes adorar aún hasta y escribiendo. Tú estás adorando, estás dándole gracias a Dios por lo que estás oyendo, por lo que estás viviendo. Tú puedes adorar de manera silenciosa todo lo que tú quieras, pero tú no puedes alabar de manera silenciosa. Porque la alabanza necesita ser expresada. Ve, el autor dice: alaba al Señor, mi alma. El salmista decía: alma mía, alaba a Jehová. Él no dijo: alma mía, adora a Jehová. Él lo que estaba diciendo es: alma, tú necesitas exteriorizar lo que internamente tú estás sintiendo, porque a lo mejor no te sientes con deseo de alabar. A lo mejor no puedes ver lo que Dios está haciendo y necesitas confesarlo con tus labios. Alma mía, alaba a Jehová. La alabanza necesita ser declarada. Ahora sí te puedo decir, necesita ser decretada, como tú la quieras llamar. Necesita ser vociferada. La alabanza necesita ser expresada. Si tu adoración nunca se convierte en alabanza, estás aguantando lo que Dios desea hacer en tu vida. Tu tiempo para la adoración privada es muy importante. En la semana tienes tiempo para meditar en las grandezas y las bondades de Dios, y todo eso es muy bueno, pero eso no es lo mismo que alabar. La alabanza es cuando tú abres tu boca y tú declaras la grandeza de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando tú te atreves a hablar una palabra de vida sobre alguna situación que está muerta, tú estás alabando a Dios porque estás declarando lo que hay aquí que está vivo, que a lo mejor necesita ser exteriorizado para que veas el milagro que tanto has estado esperando. Y yo entiendo, yo sé que hay gente que dice: ay, pero pastor, es que usted es pentecostal y los pentecostales les gusta la cuestión y el ramallenda y toda la onda, pero yo soy bautista. Volvemos otra vez con las benditas divisiones. Esto no es cuestión de cuál es tu escuela de pensamiento o cuál es tu estilo. Yo entiendo que hay diferentes personalidades. Si usted me conoce a mí a nivel personal,
usted sabe que yo soy bien sanguíneo. A mí me gusta la broma, me gusta reírme, me gusta hablar a veces de manera sarcástica, me gusta hacer las cosas en el momento. Me llaman a última hora, hey, vamos, ya estoy ahí, ¿qué pasó? ¿A qué hora llego? Vámonos, porque soy así. Pero hay otra gente, ¿verdad? Hay otra gente que no es sanguínea como yo y son gente que les gusta todo muy organizadito, muy preparadito. Y tú les dices, oye, vamos a ver una película mañana en casa. Ay, pero tú me debiste haber llamado hace un mes para yo ponerlo en el schedule de Google. Me hubieras mandado un email para yo confirmarte y decirte sí o maybe. Y luego yo chequeaba con todas las cosas y te tiraba un email para confirmarte. Allí yo voy a estar. Porque hay gente que son así, ¿verdad? Más cuadraditos. A mí me saca por el techo, pero Dios me puso a 2 o 3 como mis líderes también, que son los que me mantienen a mí a veces se necesitan. Sí, se necesitan. Cuando yo pienso en lo que es la adoración a Dios y lo que es la alabanza a Dios, mi personalidad tiene mucho que ver en el asunto, pero no justifica el que yo la suprima. Yo conozco al ser más flemático del universo. ¿Por qué tú te ríes, Ivy? ¿Tú lo conoces también? ¿Lo conocemos o no? Este hombre, nunca hubiéramos sido amigos, te lo prometo. No, es que yo... Nunca hubiéramos sido amigos, a no ser que no, porque nos terminamos hospedando. Cuando yo estudiaba teología, yo estaba hospedado en el seminario donde estaba y él era mi compañero de cuarto. Él estaba en la habitación de al lado y estábamos en un lugar donde el acústico, o sea, había un agujero entre cada cuarto y cada cuarto de como unos 2 pies de alto, o sea que si yo ponía la música muy alta se oía claramente para el otro lado. Entonces, yo noté que esta persona todos los días a la misma hora ponía, óigame, porque esto lo vas a buscar después en Google, ponía cantos gregorianos. Lo buscas después, los cantos gregorianos. Son coros y específicamente tiene uno, ese sí lo tengo, que lo tuve que bajar para enseñarle a 2 o 3 que no me lo creen. Hay un coro, una coral de cantos gregorianos rusa, son rusos, y usted los oye y usted lo único que piensa es en alguien que está botando demonios a todo lo que da y que está a punto de matarlo, porque está una música bien tenebrosa. Y usted escucha gritos en su mente, y esa era la música diabólica que él ponía todos los días a la misma hora. Y yo dije, ¿pero qué le pasa a este demonio? Y yo iba y le tocaba la puerta muy amablemente y nunca me la abría porque era su tiempo de escuchar música y se podía caer el mundo alrededor de él y él estaba de lo más tranquilo. Y llegó el momento en que a mí, pues como sanguíneo, al fin se me acabó la paciencia y le tocaba duro en la puerta y le decía, mira, apaga la iglesia católica. Y no me oía. Eso fue el primer mes. Luego descubrí que él estaba asistiendo a los servicios de la mañana y allí nos empezamos a conocer y cuando ya le agarré un poco de confianza, cuando yo escuchaba el cántico gregoriano, yo ponía a Petra, bien duro, y hacíamos una competencia de sonido. Empezamos como guerrilleros, pero terminamos amándonos mucho. Ese caballero que se llama Rodolfo Colón, y yo sé que aquí algunos lo conocen porque ha venido a tocar guitarra. Él se graduó del Conservatorio de Música de Puerto Rico, ahora se graduó de Leyes y está acá en Estados Unidos. Muy buen amigo. Ese muchacho, hemos estado en situaciones muy tensas a nivel familiar, en donde todo el mundo tiene que correr, en donde todo el mundo tiene que, ¿verdad? Y usted lo ve a él tranquilito. No se le mueve ni una sola emoción. Un día le presté a Giovanni y a Adriana, porque yo tenía que ir a hacer algo aquí en un parque de Dallas. ¿Tú te acuerdas, mi vida? Oh, Dios. Y de momento no aparecía Rodolfo por ningún lado y Giovanni y Adriana lo que tenían eran como 4 y 3 añitos o 5 y 4 añitos. Y él dijo que iba a ir a dar una vuelta con ella a caminar en lo que yo iba a hacer una diligencia rápida. Ah, pues nítido, ellos juegan en el parque. Cuando yo llego al parque no aparecían por ningún lado.
por ningún lado. Y yo sigo buscando. Media hora después yo le había dado toda la vuelta al parque y ellos no aparecían por ningún lado. Este que está aquí empezó a desesperarse. Y empiezo a llamarlo al teléfono y no me contestaba y se iba directo al voicemail. Y tú lo llamabas y ni siquiera sonaba. Se iba al buzón de mensajes y yo desesperado, al punto de que llamé a la policía. Y la policía llegó y yo le dije, no encuentro a mis hijos. Y él, ¿con quién estaban? Estaban con un amigo. Pues tienen que estar con él, llámelos. No me contesta, algo pasó porque esto no es normal. Estaba yo de verdad con un miedo terrible porque si usted es padre, uno siempre piensa no lo mejor. Uno piensa lo peor. Y yo dije, algo le pasó, está en problemas. Ya son las 2:45, espérate. Cuando al fin de 45 minutos me cansé porque es que estaba corriendo a pie todo aquel parque. Y me cansé que sentía que me desmayaba y vi en la esquina de un parque un colmado, ¿verdad? Y voy al colmado para comprarme una botella de agua y allí veo a mi amigo Rodolfo Colón con mis 2 hijos que todavía estaban con vida y él estaba en la parte de afuera mirando para todos lados. Y cuando yo llego, que veo a mis niños rápido, los abracé, yo estaba llorando, cuando los abracé empecé a llorar. Claro, acuérdate, yo soy emocionalista. A mí me da duro todo eso, yo lo vi, ay Dios mío, Señor amado, gracias. Gracias, Señor, y lo apreté fuerte y Adriana me decía, Daddy, y yo voy donde Rodolfo y le dije, ¿qué pasó? Y él, ¿cómo que qué pasó? ¿Dónde tú estabas? Aquí estoy yo, ¿qué pasó? Y yo, Rodolfo, yo llevo 45 minutos, mira, ese es el guardia, ¿is that your friend? El guardia viene para acá, sí, pero ¿y por qué tú llamaste a la policía? Porque no te podemos conseguir. Y yo seguía tratando de explicarle y él con una pasta. Él con una tranquilidad. Yo estoy aquí y yo le digo, Rodolfo, no te mato ahora mismo porque estoy tan alegre de haberte visto, brother. Pero esto no es normal. Ok, ¿qué te quiero decir con esto? Esta persona que es así de tranquila, ¿cómo tú piensas que es cuando está en el servicio? Te equivocaste, le encanta ver los pelos esmuruzados y porque él descubrió algo. Él dijo, mi personalidad no tiene que ver con la calidad de mi adoración. Es que te digo que yo he visto de todo en esta tierra y yo aprendí algo bien tremendo cuando Dios me permitió tener esta amistad. Es que no hay excusas a la hora de adorar a Dios. La personalidad no tiene nada que ver porque si tú vienes aquí con la mentalidad de adorarle, independientemente de cómo te sientas o independientemente de la personalidad que tienes, sea una personalidad tranquila o una personalidad explosiva, podemos tener el acuerdo de a una exaltar a Dios. Vente, Juan, escúchame bien. ¿Qué es exaltar a una a Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando hay unidad? Hay calor. ¿Algún jíbaro del campo aquí que haya visto una gallina poniendo pollitos debajo de ella? Los está buscando juntar. Oh, espérate, yo vengo de la P esenciales. Jesucristo en su oración, Jesucristo mirando allá en el Getsemaní dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte? Aquí está la unidad otra vez. Como la gallina junta sus polluelos. Y usted ve una gallina juntando polluelos. La gallina está arriba de ellos y los pollitos están corriendo para todos lados. Ese somos usted y yo. Y allá están los pollitos. Y ella con sus alas los arrastra para debajo de ellas. El propósito es que cuando estén todos ya debajo de ella se les pueda sentar encima. Y está comprobado que el calor que la gallina le da a sus pollitos les pone duros los huesos, los nutre. Solamente el calor produce algo poderoso en el crecimiento saludable de los pollitos. Y ahí está Jesús comparando a Jerusalén con esos pollitos y Jesús se está poniendo como la gallina. Dice, yo quise juntarte como la gallina a sus polluelos. Usted sabe el problema que tienen muchos cristianos hoy en día, que no dejan que Dios se les siente encima. No permiten, están corriendo para todos lados. Ellos están huyendo de sus llamados, huyendo de sus propósitos,
escuchándole a Dios como si Dios se atreviera a ignorarle el trato que tiene con ellos, y sigue Dios arrastrándolo a su propósito. ¿Qué te quiero decir? Hay algo poderoso que se da cuando hay una iglesia unida adorando a Dios. Y si Casa de Gracia tiene un propósito poderoso, va a comenzar con una alabanza poderosa que se va a desatar en este hogar.